Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos de manera bastante rápida cómo podemos cambiar el idioma predeterminado en la interfaz de PowerPoint. Para ello vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de Windows R y se nos va a abrir esta ventana de ejecutar, en la cual vamos a poner PowerPoint, no sé si lo has llegado a ver, ¿vale? PowerPoint, y le vas a dar a aceptar para que se abra, bueno, la ventana es decir, esta interfaz de la aplicación PowerPoint. Entonces, para cambiar el idioma de esta aplicación, solamente tendremos que dirigirnos a File. Y una vez que estás aquí en File o en Archivo, verás que tienes aquí abajo el botón de opciones. Haces un clic sobre el botón de opciones y en el panel lateral izquierdo, a mí ahora me parece en inglés porque anteriormente lo he modificado, ¿vale? Pero normalmente lo tenía en español. Entonces, aquí te aparece el apartado de idiomas, ¿vale? Yo voy a hacer clic en Language y verás que aquí tienes lo que son los botones, los menús y otros controles de PowerPoint. Por defecto, si tu idioma predeterminado, incluso el de sistema, es español, no te aparecerá el inglés, solamente te aparecerá el español. Para agregar un idioma, solamente tienes que hacer un clic en el botón de añadir idioma. Va a abrir una ventana en la cual tendrás que elegir el idioma que quieres descargarte y esto empezará a hacer una actualización, es decir, empezará a descargar el paquete desde los servidores de Office, ¿vale? Y después que termine de descargarlo, procederá a instalarlo. No lo hago aquí porque no me deja, todavía está en proceso de instalación, pero verás que es bastante sencillo, tienes que seguir solamente unos pasos y esperar a que se descargue y se instale. Cuando se va a instalar te pide reiniciar la aplicación, por lo tanto tienes que cerciorarte de que todos los cambios que hayas hecho antes de descargar este idioma los tengas guardados. Por lo tanto, así de sencillo es como podemos descargar un nuevo idioma para la interfaz de PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.